Bueno, quiero empezar un poco, vamos a ir de lo general a lo particular. Estamos por cumplir 100 días, ya se cumplieron 100 días del inicio del gobierno y estamos por cumplir 100 días del levantamiento de las restricciones que afectaban al sector agropecuario, tanto para exportar, o sea, la eliminación de los ROE, el levantamiento de las retenciones a los cereales, la baja de las retenciones a la soja, la unificación del mercado cambiario, un conjunto de medidas que dieron condiciones mucho más oxigenadas, por decirlo de alguna forma, para el sector. Y me gustaría, digamos, empezar sobre esto para empezar a compartir ya algunas respuestas. ¿Les devuelve rentabilidad también al agro? Horacio, si querés comenzar. Bueno, creo que si hablamos de rentabilidad hay que poner en el contexto global, ¿no? Okay. Tenemos un mercado de granos muy abastecido en el mundo, tenemos super cosechas en Estados Unidos, Brasil, Argentina, con lo cual los precios son aceptables. No son malos porque la demanda china es imparable. Si no tuviéramos la demanda china que estamos teniendo hoy, tal vez tendríamos una soja de $200. Pero con $330 demostró que tiene un piso que no baja de 300, con lo cual prevemos precios razonables, no muy buenos a lo largo de yo diría, este año y el año que viene. Con este nivel de precios, con las medidas que tomó el gobierno, con el hecho también de que los principales insumos para la agricultura han bajado, y en dólares, la urea bajó un 20%, glifosato bajó un 20%, es la mitad de los agroquímicos es glifosato y bajó 20% en dólares, y no hay presiones alcistas, más bien diría un poquito a la baja, manteniéndose el resto de los costos, con lo cual la ecuación, digamos, en términos de economía es muy buena. No hablemos de la tasa, es un tema aparte, pero la rentabilidad del negocio ha sufrido un cambio dramático, principalmente aquel que tiene campo propio y también alquila algo. Producir agricultura en campos arrendados, si paga alquileres caros, no es sustentable. Pero ha dado un cambio dramático. Como resumen, podría decir, ya se habla de una superficie de trigo 30-40% superior para el año que viene, maíz 30% arriba, dicen que por ahí hasta falta semilla de maíz, en el tema de girasol 25-30% y la soja cayendo 5%, es decir, 1 millón de hectáreas que se le robó el maíz. Pero en resumen, creo que la agricultura va a responder muy rápido y muy bien a estos cambios. Javier, ¿cuál es la visión desde Dreyfus? O sea, ¿cómo vieron este arranque, estos 100 días? ¿Qué es lo que registran sobre cambio de humor o de clima o de expectativa dentro del sector? No, coincido plenamente con lo que mencionaba Horacio, o sea, el cambio del sector es muy importante. Los precios, como bien decía Horacio, están en el corto plazo para estar estabilizados, capaz puede haber una leve caída, pero depende mucho de las cosechas americanas, pero para el mediano y largo plazo es muy optimista el hecho de que la demanda mundial sea muy buena. Nosotros vemos a los productores con otra actitud, están comercializando bien su cosecha, están invirtiendo más, están buscando poner más fertilizantes, poner más tecnología en el campo, incluso más inversiones a nivel de maquinarias, que también lo estamos viendo y lo vimos en la última Expo Agro, que hubo récord en el nivel de ventas de maquinarias. Carlos, le des más una empresa que, digamos, tiene una base diferente, participa de la economía del NOA, pero también está dentro de un contexto. O sea, ¿cómo afectó en este sentido este cambio de condiciones que está hoy rigiendo para todo el sector agropecuario también? Bueno, sin duda que la eliminación de las retenciones a los productos primarios y el sinceramiento del tipo de cambio para todas las economías regionales, además de lo que han dicho Javier y Horacio con el tema del agro, ha sido un cambio muy importante. Bueno, como decían acá, en la última Expo Agro fue el récord, es decir, todavía no se habían cumplido 100 días y se rompió el récord de venta de maquinaria. Esto de alguna manera refleja que el productor agropecuario
necesita un poquito de confianza y seguridad jurídica y va a poner el hombro y va a invertir muchas veces más allá de las posibilidades racionales o financieras si uno analiza fríamente un balance. Es decir, yo creo que eso es muy positivo. Por el otro lado están las economías regionales y que las economías regionales, depende de qué región estamos hablando del país, cada una tiene realidades distintas. Yo, por ejemplo, lo veo claro en el NOA, que ha sufrido mucho estos últimos, yo diría, 8 años. Por ejemplo, el sector frutícola. Hay un daño y un deterioro, sobre todo en el pequeño productor, que le va a costar recuperar. Entonces, a lo mejor para más adelante, no sé cómo vas a enfocar, pero podemos hablar de qué medidas estamos pensando proponer para el NOA. No hay duda que el Plan Belgrano es una noticia muy buena, pero hay otras medidas que si querés después más adelante me explayo en concreto sobre el tema del NOA. Pero digamos, en síntesis, creo que las medidas que se han tomado, eliminación de retenciones a los productos primarios y sinceramiento del tipo de cambio, da un oxígeno a un sector que venía respirando abajo del agua. Daniel, el transporte une a todos. En algún sentido creo que refleja las condiciones en las que está viviendo toda la economía regional y la agrícola, en este caso, que es lo que estamos abarcando esta mañana. ¿Cómo viste vos estos primeros 100 días desde el sector de transporte en términos de reacción de los productores? Hoy, bueno, estamos viendo que, como decían antes, hay un impulso muy positivo, digamos, las liquidaciones de las ventas, los embarques de soja están en primer orden. El diario hoy estamos registrando Rosario, hoy vamos a volver a ver posiblemente colas en los puertos de Rosario este año y anticipamos el año que viene también, digamos, por las perspectivas de cosecha. ¿Cuál es tu visión sobre cómo empezó este ciclo? Bueno, en primer término, el sinceramiento de la variable económica era un deseo, creo que de todos los sectores. Nuestra actividad venía padeciendo falta de rentabilidad del año 2013, agravándose en el 2014, con índices de ajuste de las variables de un 38% como consecuencia del aumento del gasoil del 44% en el año 2014. En el año 2015 esto se redujo porque entre la baja del combustible en el primer mes del año 2015 y el aumento en el año no pasó del 7-8%, pero con una tasa del 21,8%. Para este año ya llevamos alrededor de un 10% y vamos a llegar seguramente a un 15%, teniendo en cuenta bueno, que a partir del mes de abril habría aumentos de tarifas de acuerdo a lo anunciado. El sector transporte de carga es un aliado estratégico de la economía, por lo tanto, diríamos, es inmediatamente la respuesta a la reacción de confianza de la gente. Nosotros siempre decimos que nuestra actividad es la primera que se moviliza cuando empieza la actividad y la primera que se paraliza cuando la actividad decae. Somos el termómetro de la economía. Por lo tanto, entendemos que estas medidas, estas variables, eran necesarias y son razonables. Indudablemente que habrá que hacer otras medidas económicas. Nosotros tenemos muy buena relación, diríamos, con las autoridades, como hemos planteado una serie de temas que hacen a lo que se viene hablando hace mucho tiempo, y seguramente lo preguntarás más adelante, que son los costos logísticos. Aprovecho ya para incorporar una primera pregunta de nuestro público. Javier, si querés vos podés dar una respuesta. ¿Cuáles son las perspectivas que hoy presenta el mercado asiático para nuestros productos? Básicamente China, India y el sudeste. ¿Cuál es un poco la demanda que podemos esperar en términos de colocación, bueno, ya sea de commodity como de a lo mejor algún otro producto que también hoy encuentre un mercado nuevo que no tenemos? Sí, la demanda claramente de Asia es muy buena. Hoy China, en el caso de soja, está llevando el 75-80% del flujo mundial de soja. El sudeste asiático
tiende a tomar más productos más elaborados. O sea, en el caso de las oleaginosas, en el caso de granos, sí toma el maíz porque Argentina, si bien produce productos elaborados, en menor cantidad. Pero eso es algo que nosotros también estamos avanzando bastante. Es interesante ver cuando el gobierno habla que quiere convertir al país del granero del mundo, al supermercado del mundo, parte de eso ya se está haciendo, sobre todo en el complejo oleaginoso. Hoy no se vende la soja como soja, sino que el 80% se procesa, se produce en aceite, se produce en harina, la harina se produce en biodiesel, se produce en lecitinas y se produce en glicerina. O sea, ya hay ya se ha transformado parte, por supuesto todavía tenemos mucho más para hacer en el tema de, por ejemplo, carnes, donde Argentina no es un gran exportador de carne en el mundo. Pero respondiendo claramente a la pregunta, las perspectivas para Asia son específicamente muy buenas. Si uno ve la curva de demanda, Europa está un poco más estancado en lo que es demanda, mientras que Asia, sobre todo el sudeste asiático y China, siguen aumentando fuertemente. ¿Y cuál sería nuestro escenario de precios para el mediano plazo, digamos? Porque hoy estamos estamos enfrentando precios más deprimidos. Está claro que la mejor parte del ciclo ya quedó atrás. China no está creciendo, va a dejar de crecer a lo que bautizamos como, tenemos que rebautizar, porque tasa china de crecimiento no va a haber más para nadie, así que ahora tendríamos que hablar de, la tasa china vendría a ser un 6% de crecimiento, con buena suerte. ¿Cuál sería nuestro escenario de precios? Digamos, ¿en qué rango tendríamos que habituarnos a mirar a mediano plazo? Para el corto plazo, como comentaba antes, creo que va a depender, hubo buenas cosechas, tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, va a depender mucho de la cosecha americana ahora, que se empieza a sembrar ahora. Hay un informe de Luzda pendiente esta semana, ¿no? El informe es mañana, el informe de mañana que determina los stocks a fin de año y determina, digamos, el 1 de marzo, y determina también el área que se va a sembrar en la próxima cosecha. Ya hay, por supuesto, estimaciones de mercado al respecto. Para el corto plazo, claramente va a depender de cómo es la cosecha americana, pero para el mediano y largo plazo, los mercados han encontrado un piso, lo comentaba antes Horacio. Lo que hemos visto hasta ahora fue una caída de los commodities en general, no solamente la parte agrícola. Si uno mira el crudo, si uno mira el mineral de hierro, si mira la plata o el aluminio, o sea, en general los commodities han caído, pero han encontrado un piso y ya se ha visto los precios rebotar. El mineral de hierro ya ha rebotado 40%, el crudo pasó de $27 a $38. O sea, cuando uno mira el valor relativo hoy de los commodities con el valor relativo de otros assets o de los equities, de las acciones, ya empieza a encontrar valor. Así que para el mediano y largo plazo diría que esto es claramente un piso y deberíamos esperar precios mayores. Horacio, te traslado otra pregunta. ¿El impulso que está tomando la ganadería puede restar áreas a la agricultura? Yo creo que va a complementar y es bueno que lo haga. Nosotros estamos discutiendo antes, tenemos un problema que exportamos maíz en grano en cantidad y es bueno que crezca la agricultura, crezca la industria frigorífica y exportemos carne. Si es un pecado exportar el grano y no transformarlo en valor agregado en algo que, digamos, perdimos la oportunidad. Hoy Brasil tiene la posición de liderazgo mundial cuando nosotros teníamos todas las condiciones dadas para hacer nosotros y la dejamos pasar. Creo que ahora hay una conciencia de que con inversiones a largo plazo se puede llegar a reconstruir el stock ganadero y tener una posición preponderante en el mundo. Me parece que complementa y no sustituye. Carlos, más temprano charlábamos sobre la infraestructura, que es una asignatura pendiente en la mayoría del país, pero en el NOA creo que se siente como bastante palpable. ¿Cuál es la visión que tenés sobre hacia dónde deberíamos enfocarnos? Y bueno, creo que como bien planteabas, Ledesma también tiene como su propia idea sobre cómo encarar el tema. Sí, yo te diría que, como dije antes, las características de las economías regionales son distintas por región.
Si vos me decís cuáles son los rasgos característicos del NOA hoy, y después vamos a hablar del PAN Belgrano y demás. El NOA se caracteriza por ser una región que tiene muy bajo nivel de acceso a los servicios básicos, vivienda, gas, agua potable, etc. Es la región de más baja inversión en educación y escasa y casi nula inversión en ciencia y tecnología. Tercero, tiene muy baja inversión en productos de alto valor agregado. Y por último, tiene una altísima tasa de informalidad laboral. Entonces, cuando uno ve que los rasgos característicos del NOA son estos, no hay duda que es una zona con una vulnerabilidad social muy grande y todos hemos estado leyendo en los últimos años las tensiones políticas y sociales que existen en Jujuy. Con lo cual, yo creo que al margen del todo el tema de infraestructura, que básicamente para el NOA es el ferrocarril Belgrano y la Ruta 34, en donde la verdad que la inversión de los últimos años ha sido prácticamente nula. Cuando uno recorre la Ruta 34, no puede creer que está en el siglo XXI. Pero yo creo que, además del tema infraestructura, y estaba leyendo en los diarios hoy que ya se está hablando de una nueva ley de economías regionales, en el caso del NOA habría que focalizar en algunos aspectos que serían los siguientes. Punto 1, incentivar la formalidad laboral. Es decir, este es un tema básico. No puede ser que haya tanta informalidad laboral en el NOA. Segundo, hay que incentivar la inversión en productos de alto valor agregado, que es lo que puede transformar la zona. Y en tercer lugar, hay que de alguna manera atenuar el perjuicio de la distancia que tiene el NOA de los centros de consumo y del puerto. Hoy, charlando, comentábamos que a nosotros nos cuesta más caro poner un cajón de fruta en el puerto que transportarlo a Rotterdam. Entonces, digamos, acá está ocurriendo algo que de alguna manera atenta contra las economías regionales. Creo que la idea del Plan Belgrano es una idea muy importante y que si se logra instrumentar bien va a ser un cambio trascendental para la región. Daniel, me queda, digamos, hay una pregunta que apunta un poco a lo que plantea Carlos y es, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar los costos del transporte de carga? Bueno, muchas cosas. Fundamentalmente lo que es infraestructura. Como bien lo decía Carlos, nosotros desde hace muchos años pregonamos para que se hagan trabajo en lo que significa los caminos vecinales. Es una falencia de años de la Argentina en infraestructura. ¿Cómo se pueden bajar costos? Bueno, si una ruta está en condiciones, un camión transita 80 kilómetros y no a 60, 40 o 20 porque las rutas no están en condiciones. ¿Cómo se controla también eso? Fiscalizando. Que los camiones lleven 45 toneladas y no 80, 90 mil kilos que llevan. Nadie controla, nadie fiscaliza y eso deteriora no únicamente el patrimonio, atenta contra la seguridad vial, evade fiscalmente y compite deslealmente. Entonces, si no se fiscaliza, de cualquier manera, ¿no es cierto?, este es un problema. ¿Cómo se bajan los costos logísticos en las zonas de frontera? Lo que hacen muchos países del mundo, 70, 80 países del mundo, con la facilitación de frontera y agilización en la frontera, y no creando infraestructuras en la frontera, hoteles, comedores, estaciones de servicio, plazas, estacionamiento, que son costos ocultos que de alguna manera tienen la actividad. También el sector privado tiene que también en esto mejorar. Hoy hay, y si te menciona, hay 6.110 camiones en el puerto Rosario. Eso es un problema. Eso hay que trabajar para bajar costos logísticos. No puede haber 6.000 camiones parados a la vera de la ruta y los camiones estacionados con el peligro que significa y el costo que significa para el sector transporte de carga. No, te preguntaba, digo, si en ese sentido, ¿qué es lo que podría hacer el Estado y qué podría hacer el sector privado en ambos casos? El Estado tiene que trabajar en lo que por lo menos han mencionado las autoridades. Nosotros tuvimos
la visita del ministro Dietrich en nuestra entidad hace 15 días con todo el gabinete, incluido el administrador de Vialidad Nacional, y el plan que tiene el desarrollo en el tema vial y en otros temas, indudablemente que nos alienta de mucha esperanza. En la Argentina, el 50% de las rutas tiene menos de 7 metros hace 50 años. El transporte de carga que transporta en la Argentina, el 94% de las cargas, no es porque sea tal vez más eficiente, es porque hace 60 años que el ferrocarril dejó de invertir. A nosotros nos preocupa porque sabemos que la actividad del transporte y el ferrocarril es complementario. No existe el puerta a puerta del ferrocarril, por lo tanto siempre vamos a trabajar en complemento. Y si vamos a llegar que ya estamos en 109 millones de toneladas, he leído en el día de ayer, 120 o 130 serán los próximos 2 o 3 años, vamos a necesitar un Belgrano carga, otro Belgrano carga y 100.000 camiones más a la ruta. Entonces, la infraestructura, tanto ferroviaria, ¿no es cierto?, que no es competitiva, vuelvo a decir, es complementaria a nuestra actividad, hace de que esto hay que trabajarlo en serio. Aparentemente, diríamos, de acuerdo a toda la información que tenemos y lo que hemos visto, nos han manifestado, bueno, es un tema de inmediata solución, diríamos, dentro de los plazos de lo que significa construir una obra. El otro tema es construir obras y tener presupuesto para mantenimiento, que es lo que no ha pasado estos últimos años. Se han hecho rutas nuevas y el Estado no ha tenido en cuenta tener presupuesto para la conservación. Lo único que hacen es cortar el pasto y solucionar algún problema. Y esto es un problema que de una vez por todas tiene que solucionarse, diríamos, para tener rutas confiables, rutas, digamos, posibles. Pero fundamentalmente en el tema de los caminos de la producción, en esto hay que trabajar, cosa que durante estos últimos años no se ha hecho nunca nada. Inclusive hacer rutas donde realmente esté la producción, no hacer rutas donde realmente no se justifiquen. Y esto también ha pasado, por lo tanto entendemos que esto es mejor. El núcleo de la zona Rosario, 82% de la cosecha, eso hay que solucionarlo. La circunvalación, todo esto hay que solucionarlo por el bien de todos, por el bien no únicamente del sector transporte, el sector productivo, sino el sector, ¿no es cierto?, lo que significa las exportaciones, cuánto se demora para descargar, cuánto se demora para cargar. Todas estas cosas creo que son los costos logísticos que tanto se pregona, y sí le voy a hacer una aclaración a Carlos, ¿no es cierto?, porque es muy común escuchar esto, un contenedor de Tucumán a Buenos Aires, no es comparable, eso no se puede comparar. Hay que tener en cuenta que hace 40 años un barco llevaba 1.500 contenedores, hoy lleva 19.000 contenedores, y en el año 2018 va a haber barcos de 22.000 contenedores. Por lo tanto, eso se abarata por una cuestión, diríamos, de volumen en las barcazas o en los barcos, buques hoy portacontenedores, que son más competitivos y son 4 o 5 en el mundo. Pero no es un problema, nosotros no somos formadores de precios. El precio del gasoil y el precio de cada uno de los insumos lo tenemos que tomar, ¿no es cierto?, de acuerdo al índice que nos corresponde. Javier, antes en la charla previa también vos hacías un comentario que me parece interesante rescatar en materia de infraestructura sobre el uso de las barcazas, digamos, o sea, lo que es también la infraestructura hoy interna para el transporte, digamos, para llevar mercadería a puerto. Sí, gracias por la pregunta, Hernán. Coincido plenamente que todos los medios de transporte son complementarios, o sea, no podemos vivir sin los camiones. Es muy importante el desarrollo del tren para hacer distancias más largas y que hagan más eficientes. Hoy hablábamos también que seguramente estos trenes, o sea, al costado de las vías habrá centros de transferencia para poder hacer más eficiente, y para esos centros de transferencia se va a necesitar llegar a través de camiones. Y una más es las barcazas, como bien mencionabas, que en el caso de la hidrovía se utiliza muchísimo para bajar todo lo que son los productos agrícolas de Paraguay, de Bolivia y también en algunos casos ya de Brasil, del puerto de Mortiño. Hoy la mayoría de esas barcazas, por la producción paraguaya, son de bandera paraguaya, y hoy esas barcazas no pueden frenar en Argentina, y hoy Argentina todavía no tiene masa crítica para producir o para que nosotros podamos tener un convoy argentino. Entonces, tener un waiver que nos permita parar, digamos, ir con barcazas que tienen bandera paraguaya, pero parar en los puertos de Argentina, por ejemplo, Barranqueras, ayudaría muchísimo, por un lado, al desarrollo del puerto y de la zona.
y por el otro lado abaratar los fletes y hacer las economías regionales más competitivas. Eso permitiría claramente expandir la frontera, tener mayor inclusión, que el productor pueda sembrar más, que tenga más desarrollos en las zonas que hoy son consideradas más marginales. Horacio, me gustaría introducir un tema a partir de, digamos, que es un poco hoy el aporte que está haciendo cada sector en materia de inversión y uso de tecnología, porque me parece que es un tema que está presente recurrentemente, lo veíamos en el debate que también lo vamos a sacar ahora a colación por la plataforma Uber, ¿no es cierto? Cómo la tecnología está llegando a puntos de incorporación a todos los sectores, y me parece que hoy por hoy tenemos que verla como, digamos, como una aliada imprescindible, ¿no es cierto? Digo, porque hoy tecnología es mejora de productividad, y también es una garantía de sustentabilidad. Horacio, ¿por qué no nos contás un poquito la asociación que hicieron con INVAP? Sí, básicamente estamos tratando de incorporar una nueva ola tecnológica al campo, que la podemos describir como la intersección de la tecnología aeroespacial con la agronómica y con la informática. Hoy uno de los grandes desafíos es producir más en las hectáreas que tenemos, y eso no solo se logra con fertilizantes, con defensivos agrícolas, con inoculantes, es decir, hay que hacer uso de la información, que está, porque mucha de la maquinaria agrícola de la cosechadora te dan toda la información metro a metro del campo, pero no se usa. Es decir, todo tiene la información, pero queda en un pendrive guardado y no se usa. Esa misma información combinada con imágenes satelitales para hacer monitoreo online, para hacer relevamiento de suelo, para hacer un diagnóstico del campo, aumenta terriblemente la productividad. Este tipo de inversiones donde enfocamos al campo uno a uno y dentro de cada campo y cada lote tenemos el mejor manejo, se repaga fácilmente. Por cada dólar invertido se recuperan de 3 a 5 dólares. Y no estamos hablando de más productos, estamos haciendo un uso más racional de lo que tenemos. Es algo que tenemos que adoptar porque tenemos que recordar que nosotros competimos con países que subsidian a la agricultura. Estados Unidos tiene un plan de más de 300.000 millones de dólares y la Unión Europea tiene otro de casi 400.000 millones de euros. Es decir, nosotros tenemos que hacer de todo para sacar más kilos por hectárea, pero no hacerlo a tontas y a locas, sino de una manera sustentable. Y creo que este tipo de tecnología, esta asociación con el INVAP que tenemos, nos da la oportunidad para hacerlo, y ojalá que vengan muchas asociaciones más y que esto se repitan. Y digamos, no tenemos que quedarnos con lo que estamos viendo ahora, sino con lo que va a ser la tecnología dentro de 5 años, porque una imagen satelital dentro de 5 años va a tener muchísima más resolución que la que tenemos ahora, va a tener muchísimo menos costo, va a ser de acceso muchísimo más fácil, pero tenemos que empezar el camino ahora. Carlos Ledesma también es una empresa que de alguna forma ha ido incorporando paso a paso tecnología al punto hoy de ser generadora de su propia energía, ¿no es cierto? Digo, uno piensa en una producción como la producción del azúcar, mirada hacia atrás y a la distancia, era una producción que generaba, no sé, bueno, no se aprovechaba al 100%. Y hoy, digamos, para los que, bueno, he tenido la suerte de conocer cómo es la actividad desde cerca, un ingenio es más, digamos, se parece más a una fábrica que a un establecimiento agropecuario de la vieja época, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese proceso dentro del Ledesma, digamos? ¿Cuál ha sido la incorporación de tecnología y con qué metas hacia adelante? Sí, primero quiero retomar un tema que decía Horacio. Para comparar, digamos, las economías regionales con lo que ocurre en la pampa húmeda. Exactamente, lo que dice Horacio es así, la tecnología que hoy tenemos disponible es impresionante y tal vez por problemas de rentabilidad en los últimos años no se ha venido utilizando un poco lo que le explicaba. Pero si trasladamos esas inquietudes al noroeste argentino, es otro mundo. Es decir, en la producción de caña de azúcar, yo creo que hay 1 o 2 ingenios que están invirtiendo en tecnología en el campo, que es una locura no hacerlo.
pero digamos, el problema que él plantea para la pampa húmeda, que es real, es exponencial en las economías regionales y en el NOA. Y ahora vuelvo a tu pregunta. Sí, efectivamente en Ledesma nos hemos propuesto ir a consumo gas cero. Ledesma es uno de los principales consumidores de gas de la Argentina, y ustedes se preguntarán por qué, porque en el fondo un ingenio quema el bagazo en la caldera y no debería consumir gas porque lo genera con el bagazo que quema. Pero en Ledesma utilizamos el bagazo para hacer papel. Entonces tenemos que comprar gas. Y somos uno de los principales, éramos uno de los principales productores de gas, uno de los principales consumidores de gas de la Argentina. A raíz de eso, decidimos empezar a invertir fuertemente en un plan que internamente llamamos consumo de gas cero. Ya llevamos reemplazado el 40% del consumo de gas, básicamente con la utilización de biomasa. Lo que estamos haciendo es quemando la maloja, que es lo que queda, la materia verde que queda cuando la cosechadora pasa y cosecha la caña, queda en el campo, materia verde. Parte de esa la dejamos en el campo para proteger el terreno y la otra parte, a través de un proceso, se lleva a la fábrica y se quema en las calderas. Esto que nosotros hemos empezado a trabajar hace 4 o 5 años, cuando la verdad que no existía en el mundo, hoy ya Brasil está empezando a entrar en este mismo camino y bueno, yo estoy convencido de que Ledesma en no muy largo plazo va a consumir gas cero. Daniel, el sector transporte es visto también, digamos, como una actividad que desde afuera uno la percibe como con pocos cambios, porque la base suele ser la misma, pero también es un sector que tiene su propia dinámica y donde la tecnología también se va incorporando. Por eso lo hablamos de Uber, porque también existe Uber para transporte de carga, aunque no lo crean. ¿Cómo es un poco la dinámica que ves? Y dentro de eso te aprovecho y pregunto una pregunta del público, que es ¿qué opinas de los bitrenes? Bueno, en principio nuestra actividad, como siempre digo, es una actividad que la sociedad en su conjunto, tanto en la ciudad como en la ruta, no lo quiere, o sea, no quiere ver camiones. Pero esto no es en la Argentina, es en el mundo entero, así que lo vamos a dejar de lado. En cuanto a lo que el sector, porque también quiero aclararlo ya que todo lo que está en nuestra casa, todo lo que tenemos en este momento sentado, se transportó en camión. La plata se transporta en camión, las cartas en camión, la leche, el pañal, el chupete, la mamadera, los remedios, todo se transporta en camión. O sea que no es el camión molesta y el camión, de alguna manera, las empresas de logística hoy indudablemente tienen que adecuarse a las nuevas necesidades de las grandes ciudades, lo que es abastecimiento. En esta ciudad, ver edificios que se han construido en distintos sectores del barrio, hay que abastecerlo porque la gente o trabaja en una oficina o vive y por lo tanto hay que abastecer esta cosa. Y en esto el sector transporte de carga se ha ido adecuando a las necesidades de lo que realmente debemos ofrecer. Por lo tanto, la tecnología y todos los avances en realidad siempre los utilizamos y esto se ve a través de la venta de camiones todos los años, a través de semirremolque, de autoelevadores, de todos los elementos que hacen a nuestra propia actividad. También nosotros en esto trabajamos muy fuertemente en lo que es la capacitación profesional. Nosotros tenemos un centro de capacitación en el kilómetro 56 de la ruta panamericana, muchos pasarán y no saben que existe ahí, y es el centro de capacitación más importante del mundo. No existe en el mundo un centro de capacitación de esta característica, para capacitar a los nuevos choferes. Ahí capacitamos a aquellos conductores que no saben conducir y que quieren ingresar a la profesión y que tienen un curso de 220 horas, 110 de teoría, 110 de práctica, con vehículos entregados con facilidad, diría, de comodato por todas las terminales automotrices. Los fabricantes de semirremolque, los fabricantes de cubierta, los fabricantes de lubricantes, de combustible, que trabajan y acompañan a este desarrollo, ¿no es cierto?, que, vuelvo a decir, es un orgullo porque lo he presentado en la Organización Mundial del Transporte
y realmente, bueno, han quedado maravillados de lo que se ha hecho en Argentina. Y esto es capacitar a nuestros propios recursos humanos, porque la tecnología de los camiones lo exige. Hoy ya no existe la posibilidad de llevar una tenaza y un rollo de alambre como se hacía hace 20 años atrás, sino que hoy tal vez tiene que llevar un celular para comunicarse y a través de una computadora solucionar el problema en la ruta. Entonces, en este sentido, hay un cambio muy grande. A la pregunta concreta del Bitren, bueno, que es un tema que hace más de 12 años se viene hablando de ese tema y que surge a partir del año 2014, cuando el gobierno lanza el proyecto de ley para la habilitación de los bitrenes. FADEA ha sido muy contundente en este sentido, en decir que es inoportuno. Y lo quiero explicar por qué inoportuno. La tecnología de los bitrenes no es discutible. No es discutible en cuanto al peso, no es discutible en cuanto a las velocidades, no es discutible ante el sistema de frenado, sistema de eje, nada. No discutimos absolutamente. Decimos que es inoportuno por lo que dije hoy en la primera exposición. Si hoy no se controla en el país un camión que debe ir con 45 toneladas y cargan 80 toneladas, esto de 57 o 75 bitrenes o rodotrenes, nadie piensa, ¿no es cierto?, que no va a cargar 80 o 100 o 120 toneladas. Primer tema. Segundo tema, nosotros estamos presentando a las nuevas autoridades un proyecto similar, diríamos, de alguna manera, diríamos, no del tema del bitren, pero con mayor capacidad de carga, que sería un paso intermedio. ¿Qué es lo que hizo? Lo que no hizo Brasil, y que Brasil se juntó comprando muchos bitrenes y después se dieron cuenta que el único beneficiado fue el dador de carga, que lo que quería era bajar tarifas. En este caso estamos haciendo un trabajo intermedio. Los ejemplos de Canadá y Australia tampoco son ejemplos, porque nadie se le ocurriría ni evadir fiscalmente, ni competir legalmente, ni atentar contra la seguridad vial. Y el otro ejemplo que a veces se menciona es de San Luis, y de los años que tiene, San Luis tendría que tener 40, 50 bitrenes, y tiene 6 bitrenes, de los cuales 3 son interesados casualmente en el tema bitren. Vuelvo a decir, para que quede claro, no estamos contra la tecnología porque la utilizamos todos los días y la compramos todos los años, pero entendemos que eso es inoportuno. Y no hablo del estado de la ruta de los puentes, porque eso que lo diga Vialidad, ¿no es cierto?, las autoridades competentes serían las que tendrían que... Pero tenemos la información de qué es lo que podría pasar si en este caso se habilitara, que tampoco es como muchos hablan, el bitren va a solucionar el problema de todo, ¿no? En determinados corredores, para determinados tipos de carga, muy específicamente, tal vez lo que sea mineral, lo que puede ser petróleo, puede ser en muchos casos cereales, bueno, pero hay que adaptar las condiciones. Así que en este sentido no es que nos oponemos, entendemos que no es oportuno en el momento. Javier, hoy la expectativa política y del mundo económico está puesta también en la posibilidad de que se cierre finalmente el capítulo del default de la deuda argentina, ¿no es cierto?, con la normalización del pago a los acreedores. Yendo, digamos, bajando un poco no solamente a lo que sería lo macroeconómico, ¿considerás que eso puede mejorar condiciones de financiamiento para el sector incluso agrícola? O sea, ¿qué impacto deberíamos esperar sobre, digamos, de esa resolución para las condiciones de comercialización, en este caso, de las materias primas que produce Argentina? Sí, claramente sería un paso muy, muy importante. Por suerte va todo encaminado para que eso suceda. En el corto plazo las tasas todavía están en niveles altos, lo cual genera ciertos problemas para refinanciaciones de deudas, pero en el mediano plazo o en el largo plazo nosotros estamos convencidos que la inflación va a caer fuertemente también. Nosotros creemos que en el segundo semestre va a haber otro nivel de inflación, bastante acorde con lo que está pronosticando el gobierno, y el cierre, digamos, de los holdout y poder dar vuelta a la página en ese punto creo que va a ser clave para que el país pueda tener mayor acceso a créditos externos. Esos créditos externos a tasas mejores va a permitir también haber muchos más créditos en la economía, no solamente en la parte de agro, sino en la economía en general, donde posiblemente veamos también créditos hipotecarios, viviendas, o sea, mucho en la parte social también que va a ayudar al desarrollo del país en general.
Horacio, ¿cuál es el escenario que tienen para la actividad económica este año, digamos? ¿Cómo lo ves más allá de que hay un sector que está cobrando un enorme impulso, pero bueno, la actividad industrial, el consumo todavía están un poco ralentizados? ¿Cómo crees que va a terminar el año para el sector y para la economía en general? Yo creo que tenemos como dos partes de la Argentina. Un sector de agricultura, tal vez el sector ganadero, van a mostrar índices de crecimiento muy altos, arriba del 10%, digamos, 2 dígitos no va a ser nada sorpresivo en cuanto a esto, por lo que ya se está pensando que se va a sembrar, y además por el efecto derrame que tiene el agro en la economía. El productor agropecuario no vende soja para hacer un plazo fijo, es decir, no porque tenga una tasa LEVAC del 38 lo va a hacer, sino que va a vender soja para comprarse un tractor, para comprarse una cosechadora, para hacer más inversión en el campo, y eso pone en marcha un ciclo virtuoso que de a poco se va a ir dando principalmente en el segundo semestre. En cuanto al resto, la industria en general, la agroindustria y todo, creo que va a progresar, pero tenemos un tema que es de dónde viene, ¿no? De dónde venimos con la herencia económica. El gobierno tiene la difícil tarea de administrar la transición, está usando una herramienta muy poderosa que es la tasa de interés, pero con la tasa de interés tenemos una paz cambiaria que, si se mantiene en el tiempo, va a tener la paz de los cementerios. Es decir, la actividad industrial se va a ver resentido muchísimo, el consumo también. O sea, creo que es una herramienta de cortísimo plazo para ver cómo sigue después del arreglo con los holdouts y cómo seguimos. En resumen, vemos un sector empujando a la economía, que como siempre la agricultura empieza, y un año que vamos a tener recesión, pero vamos a salir con un pico tal vez en el último trimestre creciendo para el año que viene. Estamos ya cerrando nuestro panel, así que Carlos y Daniel, me gustaría que completen un poco esta visión de lo que están esperando en términos de actividad para este año, ¿no? Bueno, para ser sintético, en el sector azucarero todos saben que hubo una ampliación de 2 puntos en el plan Alconafta, que esto es muy positivo para el sector porque implica alrededor de 260.000 toneladas de azúcar que en lugar de producir azúcar van a producir etanol. La realidad es que con el problema de precio y de sobreproducción que tiene el sector ha sido una noticia muy bienvenida. Por el otro lado, también hemos leído en los diarios que a raíz del viaje del presidente Obama ya estaría finalizado el acuerdo para empezar a exportar limones a Estados Unidos en el año 2017. Indudablemente estas 2 noticias son positivas. Como lo dije antes, el sinceramiento del tipo de cambio y en la medida que se siga manteniendo la idea del crawling peg del tipo de cambio y no pensar que llegamos a un tipo de cambio y que nos vuelva a pasar lo que nos ha ocurrido en otras oportunidades, creo que son todas noticias importantes, al igual que lo que va a ocurrir seguramente esta noche en el Senado con el tema de los holdouts, que creo que es una condición necesaria, si bien no suficiente, para el crecimiento del país. En concreto, coincido con lo que se ha dicho acá, creo que vamos a tener un segundo semestre con menor inflación, pero mi particular impresión en los mercados donde trabajamos nosotros, estamos presupuestando una recesión, no importante, pero recesión. Creo que en el contexto de país se están haciendo los deberes, los principales deberes, y el país en el segundo semestre va a tener otra cara respecto al primero. Daniel, breve también para completar. Bueno, creo que, como lo han dicho los panelistas, y fundamentalmente lo que viene escuchando uno en todos los sectores, hay una gran necesidad de esperanza y fundamentalmente de confianza, por lo cual es lo que nos faltaba en la Argentina. A los argentinos nos faltaba un grado importante de confianza y a partir de ahí, indudablemente que los negocios empiezan a seducir de alguna manera. Así que estamos convencidos que se está en un buen camino, es un camino bueno, que seguramente todos los sectores productivos
y sectores, en el caso nuestro del sector del transporte de carga, también estábamos esperando que todo esto se sincerara, empezáramos otra etapa. Tenemos una oportunidad histórica, creo que no debemos desperdiciar porque ya hemos desperdiciado muchas, y en este sentido, diríamos, creo que debemos también colaborar, o sea, entender que llevamos 110 días de gobierno, que no llevamos 3 años, aunque parezca que fueran 3 años, que la solución no está de un día para el otro, como lo han dicho ellos, la inflación no se baja de 2 dígitos a 1 dígito en 1 año, ni en 2 años posiblemente, que todavía faltan ajustes de tarifas que van a seguir viendo, como se menciona en los próximos días, pero que en esto creo que estamos todos totalmente de acuerdo y que, bueno, por supuesto va a haber situaciones complejas, difíciles, esto que se menciona de las posibilidades de despido, en nuestro sector no ha habido despidos masivos, lo normal de cualquier actividad. Creo que la confianza que hoy tiene la sociedad creo que es el valor más importante que tenemos y que debemos tratar de seguir cultivando. Les agradezco a los 4 que hayan participado esta mañana. Creo que nos dejan, bueno, respuestas enriquecedoras y para reflexionar. A ustedes les pido que no se vayan, que nos acompañen ya los integrantes del próximo panel. Salud. Los dejo en compañía de Flavio Canilla, editor general de revistas y suplementos del grupo El Cronista. Así que gracias por haber participado. Espero que haya sido de interés para todos.